¿Estamos al aire? ¡Oh! Bienvenidos a Plática Libre. Eso. ¿Estás seguro que estás al aire? Ya, estamos al aire, hermano. Bienvenido. La última vez lo pusiste al aire. Está al aire. La página de Criterio. Saludos. Hola a todos los que se están conectando. Pienso en vos y suspiro cuando me abrazas. Escuchando por ahí la canción de The Camels, a donde vayas. Voy a compartir en Revista Abril directamente. Saludos a las personas que nos sintonizan. Por acá estamos en la primer Plática Libre con los invitados especiales. Vamos a ir poniéndole un poquito de pausa a la canción. Está bonito. Ahí estamos entrando con esa canción. Buscan en YouTube una banda nicaragüense de Camels, a donde vaya. La canción se llama. Pero por aquí saludándole Jimmy Guevara. Y me acompaña desde Chile Manuel Fabián Ariana y tenemos a Orlando Lacayo desde Nicaragua. Por ahí en este primer programa que hemos denominado este espacio como Plática Libre. Un espacio donde lo que pretendemos es tener conversatorio sobre la política en Nicaragua y también conversar sobre cómo anda el mundo, ¿verdad? De repente, saludando por aquí entonces, ¿cómo estamos Fabián y Orlando? ¿Qué me pueden decir ahí donde se encuentran? Hola, entonces yo soy Manuel Fabián Aliana, efectivamente me encuentro en Valparaíso en este momento, en Chile. Estoy siguiendo el proceso constituyente para Revista Abril. Y también entrevistando a candidatos constituyentes. Estamos subiendo bastantes entrevistas en este momento. Hoy día partimos con un minuto constituyente a Bárbara Córdoba, una litigante que está a un año de recibirse como abogada. Es la candidata constituyente más joven del país y es especialista en derechos de niñas, niños y adolescentes. Para que vayan a la página de Revista Abril a ver su videíto. Se llama Minuto Constituyente. Es un minuto solamente donde la chica expone por qué los derechos de los niños, niñas y adolescentes deberían ser defendidos en la nueva Constitución chilena. Más allá de eso, también trabajo con todo el equipo de Revista Abril para sacar artículos de contingencia y para sacar análisis sobre la situación en Nicaragua. Actualmente hemos estado cubriendo todo lo que es el actual, ¿cómo podríamos decir? Digamos, ambiente preelectoral que se está viviendo, donde todo se están multiplicando las candidaturas, pero faltan las propuestas de reforma. Parece que todo se estuviera centrando en reformas electorales, cuando en verdad se necesitan muchas más reformas. Yo creo que Orlando también está más, está más ahí, está más con ese bagaje profesional y cultural para decirnos cuáles son las reformas que necesita Nicaragua. Pero hoy día le vamos a dedicar a este espacio político a hablar de cultura política nicaragüense y le doy la palabra a Orlando, por favor. Orlando, bienvenido. Bueno, un placer saludarlos a todos y todas desde Nicaragua. Aquí tratando de dar un granito de arena a este proceso de formar una nueva cultura política en Nicaragua. Un proceso que con Fabián lo hemos iniciado ya desde hace 2 años. Los que nos conocen saben que hemos estado trabajando en los diferentes municipios de Nicaragua y ahora en una plataforma con el apoyo de Jimmy, y la idea es aportar para que todo llevemos adelante esa transformación política que tanto necesita este país. Muy agradecidos por su amabilidad de estar con nosotros y escucharnos durante este momento. Esperamos que esta plática sea para bien de todos y que les dé pautas y que les dé algunas luces para ver cómo podemos ir formando y forjando esta nueva cultura política en Nicaragua. Un placer y bienvenidos todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, saludo para Ibarra, Mejía Carla,
amigaza, ¿verdad? Por aquí de estos espacios y sobre todo me incluyo porque por ahí la tengo también en redes sociales, pero ya nos vamos a ver en Nicaragua Libre pronto. Bueno, solo empezar entonces recordando, ¿verdad? Siempre, sobre todo, que este es un ejercicio de plática libre donde responsablemente vamos a estar abordando distintos temas de la política y esperamos de que las personas no vayan a tomarse nada tan a pecho. Y con esto quiero hacer referencia a la libertad de expresión y sobre todo al ejercicio que comunicadores y periodistas estamos ejerciendo. Por ahí saqué un artículo donde alguien se sintió aludido y ya sacó un video mencionando mi nombre. Yo nunca mencioné el nombre de él, pero yo creo que los periodistas no podemos estarnos deteniendo a tener que dar, por ejemplo, una explicación a cada artículo, a cada crítica que nosotros hagamos. La política, sobre todo, es llena de este tipo de argumentos y sobre todo yo creo que hay que respetar el ejercicio periodístico, ¿verdad? Hay que dejar de ser déspota. Hoy mirábamos, por ejemplo, Arturo Cruz, cómo trataba a un periodista independiente, es un tema que también se hablaba por las tardes. Y yo creo que esta vieja cultura política está demasiado dándose también con los ataques a los periodistas, no solo desde el régimen, sino que estamos viendo a políticos o personas que tienen organizaciones o movimientos que se dicen estar en contra de la dictadura, pero desde estos ejercicios ya prácticamente quieren aplicar ley mordaza. Entonces, la plática libre que nosotros vamos a tener es una plática responsable y tienen que entender sobre todo de que aquí lo que vamos a hablar son temas de interés y que no tienen que andarse sintiendo aludidos ni aludidas por lo que nosotros mencionamos, porque así es la política, ¿verdad? Y sobre todo para eso nosotros estamos aquí, para poder darles respuestas a las personas. No salgan por ahí después con videos pues para hacer cosas malintencionadas ni estar queriendo tergiversar el ejercicio del periodismo, ¿verdad? Independiente y libre. Ya suficiente tenemos con la dictadura y la ley mordaza, ¿verdad? Así que simplemente empezar con ese mensaje, porque eso se trata, la plática libre, y queremos periodismo libre, ¿verdad? Entonces, comencemos hablando, muchachos, en estas intervenciones sobre qué es la nueva cultura política, un tema que tanto se habla, se menciona en Nicaragua, y que sobre todo los candidatos presidencial ahorita, que hay ahorita en Nicaragua, hablan y mencionan mucho de ese cambio, de esa nueva cultura, pero la gente se mira de que no se termina de convencer porque dicen que es más de lo mismo, porque son personajes también que vienen de la historia vieja, de la cultura política vieja del país, pero podemos decir, ¿cómo podemos entender una nueva cultura política? Entonces, respecto a lo de cultura política, hay que saber que cuando se dice cultura política vieja, igual estamos hablando de la cultura política que actualmente rige a Nicaragua. Es decir, cuando planteamos cultura política nueva es algo que estamos planteando desde afuera, es casi algo fuera del establishment. Es como, quisiéramos como propagar esa idea en Nicaragua, una idea que de repente surgió como concepto, pero me parece que fue en el año 2019, estuvo dando vueltas, pero como un concepto bastante hueco, lo de cultura política, y después se dejó de hablar. Obviamente se dejó de hablar porque por todas las triquiñuelas que han habido, por la ausencia de reformas electorales, por el hecho de que en verdad, después de hablar de cultura política, de nueva cultura política, todos se dieron cuenta de que eran vieja cultura política y no les convenía seguir usando tal concepto. Entonces, dejar en claro que respecto a lo de cultura política es un concepto bastante nuevo que surge en 1963. Es a la base, se piensa la cultura política como la manera en que percibes las instituciones y el poder político y tu rol dentro del sistema político. Pero esa percepción de la cultura política va evolucionando y se va tomando en cuenta cada vez más el término de cultura y no tanto el de política. Hoy día se llegó a un sincretismo entre ambos conceptos, es decir, cultura política es tanto lo que representa la cultura, es decir, las creencias, la forma de percepción, las emociones y todo lo que tiene que ver a aspectos antropológicos como la familia, la manera de relacionarse, la confianza interpersonal y también la manera de percibir las instituciones, el poder político, su espacio. Finalmente, como que todas las definiciones de cultura política se terminaron uniendo
para dar una gran definición donde cultura política representa en cierto modo la cosmovisión que tiene el ciudadano del sistema político y cultural en el que está inmerso. Entonces, explicado así, obviamente suena bastante complejo, pero hay que asociarlo de cultura y hay que entender algo respecto al término de cultura. Uno siempre dice, es mi cultura, es mi país, es mi identidad, pero ese concepto de cultura es finalmente lo más movible, lo más, ¿cómo podríamos decir?, lo más cambiante. La cultura cambia constantemente y el problema es cuando justamente la cultura se petrifica. La cultura cambia más rápido que las instituciones políticas. Por eso es que surgen tantas crisis políticas. Por ejemplo, en este momento, en Nicaragua, tenemos una cultura democrática que quiere hacerse un espacio, abrirse un espacio público en la arena política nicaragüense y no se lo permite la cultura política actual. Y dejar bastante en claro de que respecto a lo que decías, que te habían atacado por algo que habías dicho, yo los invito a todos los que están mirando en este momento que vayan a leer el artículo de Jimmy, que se llama Notahue Ves. Nadie dijo que sería fácil liberar Nicaragua. Es un artículo que publicamos en Revista Abril, un artículo que ha causado bastante sensación y parece que hay gente que se molestó. Y eso es parte de la cultura política del país, es decir, finalmente una intolerancia política bastante alta frente a la crítica. Eso lo hemos podido ver también respecto a lo que calificaron de la encerrona que le hicieron a Félix Maradiaga en un momento dado, donde parecía que en verdad lo estaban perjudicando, cuando en verdad el periodista estaba ejerciendo su labor periodística, que es la de finalmente transparencia de toda la esfera política, porque el problema que tenemos actualmente es la falta de transparencia. No sabemos lo que pasa realmente, o sea, podemos saberlo, podemos estudiarlo, pero no hay declaraciones públicas, no hay conferencias de prensa, digamos que no hay una relación con los medios de comunicación sana, salvo la que está controlada, los medios que están controlados. Entonces, en ese sentido, no hay una transparencia. Si no le podemos exigir transparencia a los que son candidatos a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, entonces, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? Si no hay transparencia de los candidatos actuales, ¿cuál transparencia podemos esperar si algún día acceden al gobierno? Entonces, cultura política nicaragüense está muy ligada a la intolerancia. Esa intolerancia también tiene varios matices. Puede ser una intolerancia que ahí seguramente hay gente que no estará de acuerdo si digo que hay una intolerancia respecto a las diversidades sexuales, por ejemplo. Entonces, eso es un tipo de intolerancia, pero no es la única. O sea, cuando hay poca credibilidad en instituciones, yo tengo una frase aquí, pero no la voy a soltar ahorita, la voy a soltar más luego. Es una frase que la voy a poner como adivinanza. Y es alguien que dice que las instituciones son finalmente ¿cómo podría decirse? Las instituciones vienen después de la economía. Más vale la estabilidad a forzar la institucionalidad, la estabilidad económica. Entonces, lo que hay en verdad es una frase, un concepto que quisiera introducir, es decir, el partido del orden. Es un concepto que está muy en boga ahora en Chile para decir cuál es la gente que sostiene al sistema de Piñera actual para que no se caiga el sistema y que aguante el tiempo que dure el proceso constituyente. En Nicaragua también está el partido del orden. El partido del orden finalmente son todos los que se dicen de oposición, pero que en verdad lo que quieren es conservar el sistema. Entonces esto ya va más allá del Frente Sandinista. O sea, si habláramos de partido del orden, podríamos poner hasta la Coalición Nacional y todos los que quieren en este momento un aterrizaje suave. ¿Ves? Félix Maradiaga, y ahí termino con esto, dijo en su alocución de proclama de precandidatura presidencial de que él no estaba por los aterrizajes suaves. Adivinen quién sí está por los aterrizajes suaves. Arturo Cruz, obviamente. Bueno, está por verse, ¿verdad? Pero queremos escuchar más allá de las fronteras cómo está la situación dentro de Nicaragua. Y para eso quiero que Orlando nos diga cómo está este proceso de poder alcanzar una nueva cultura política. A propósito, en el live hay una persona que nos está diciendo, Mr. Real, que hay que pedir reforma para poder competir, sea quien sea, sin reforma esta gente se la robará. Dice, bueno, saludos para don Octavio Talavera y Ibarra siempre. Mejía Carla, ¿qué nos puede decir entonces Orlando sobre este tema de la nueva cultura política que se quiere construir en Nicaragua? Orlando, ¿estás ahí? Parece que perdimos el audio, Bueno, Orlando.
Yo creo que Manuel, aló, aló, ¿no se escucha? Orlando, Se te escucha, escuchamos se mal, te escucha. escuchamos mal. Lo Ahora que sí, pasa Aló. es que se tomó una larga introducción Ahora, el maje, por eso es que entró ahí un poco dilatado. ahora, ahora sí, ahora sí. Te escuchamos, te escuchamos. ¿cómo está? Ahora sí. Ok, bueno, yo creo que Manuel hizo una muy buena introducción. Este es el ejemplo claro de lo que puso Manuel de nuestra realidad. Y no nos tenemos que asustar, pues, es nuestra cultura, es lo que tenemos. No podemos pedir más allá de lo que vemos, más allá de lo que se vive día a día. Inicialmente fue Maradiaga con los periodistas, hoy fue Arturo Cruz, mañana va a ser otro de los candidatos. Yo creo que la cultura política con nuestros candidatos aún, a como lo decía Manuel, el buscar esa transparencia, esa forma de que los candidatos respondan al periodismo o a las inquietudes de la ciudadanía en general, es un paso que no estamos acostumbrados. Recuerden que ya llevamos 15 años en este gobierno sin conferencias de prensa, llevamos 15 años de saber de que la información pública es privada realmente, donde el periodismo ha sido atacado, donde el periodismo ha sido confiscado de una u otra manera. Entonces, es nuestro entorno, es como la familia. Si usted no se sienta a cenar todas las noches con sus hijos y su esposa a la mesa, sus hijos cuando vayan a otra casa no van a saber cómo comportarse en una mesa. Igualmente es lo que vemos ahorita con estos políticos. Ellos han visto a un Daniel Ortega que no responde, que no da la cara, que pasa meses, igual que se encerró ahorita Maradiaga sin responder. Entonces, es lo que refleja nuestra cultura. No les podemos pedir más. Es decir, no hay una cultura donde o el ministro salga semanalmente a responder a las inquietudes del periodismo o de la ciudadanía en general. No hay que extrañarnos, es nuestra sociedad en sí, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos familias que han venido durante estos 200 años de república siendo los caudillos, siendo los mesías, e igualmente todos los candidatos, eso es lo que buscan ser el caudillo, el mesías, porque más adelante lo vamos a ver. A Nicaragua les encanta el caudillo, le encanta el mesías. Que vemos los datos crudos. Va a estar buena esa está bien eso que se ubicado encuentra. donde está. Eso es lo que le gusta a los nicas, le gusta el hombre. Entonces el reflejo. Vamos a ver lo que se encuentra en esa encuesta, que de hecho es bastante interesante lo que se arroja en esa encuesta. Entonces, van a darse cuenta de que... Sí, estábamos hablando por ahí. Perdimos Orlando, esperamos que Orlando... Yo quisiera agregar algo respecto a la encuesta que va a introducir Orlando Lacayo en un momentito. Es que en cultura política también se puede medir según parámetros. Decíamos lo de la alta tolerancia y hay otro parámetro que es confianza en las instituciones. Finalmente, un demócrata liberal es alguien que se va a caracterizar por la confianza en las instituciones y a la vez por una alta tolerancia política. Digamos que demócrata liberal sería el modelo político que más bien le haría a un país, ¿no? Porque la alta tolerancia política te permite estar expuesto a los medios y al mismo tiempo la confianza en las instituciones hace que no te quieras saltar las reglas
para para llegar a tus fines, ¿no? Y ahora todo el mundo en este momento le está cayendo a Bukele justamente porque en un momento dado se consideró que Bukele no estaba respetando la institucionalidad democrática de su país cuando llegó con los militares a la asamblea para forzar la promulgación de un paquete de leyes para subsidio a la economía. Entonces, y para seguridad también. Pero después, obviamente, hay que pensar también en términos de cultura políticas nacionales. Es decir, por más de que cada democracia pueda tener sus atributos, ninguna democracia es perfecta. Eso lo tenemos claro. Y cuando nos venden un modelo como el salvadoreño, que supuestamente es democrático desde el fin de la guerra civil en 1994, eso es totalmente falso. El bipartidismo de la cultura política salvadoreña es un bipartidismo profundamente mafioso, un bipartidismo que se ha regido por la corrupción, por los pactos entre cúpulas de partidos y donde finalmente ya vemos el estado en el que estaba el país. O sea, ¿cómo puede ser que un país tan pequeño y con menos población que Nicaragua y con supuestamente un clima de institucionalidad más alto que el de otros países de la región sea, por ejemplo, el país con más muertos por 100.000 habitantes, sea uno de los países con más inmigración clandestina hacia Estados Unidos, sea un país donde finalmente antes de las elecciones de Nayib Bukele había una pérdida de credibilidad enorme en las instituciones? Entonces, yo pongo ahí el tema salvadoreño porque desde nuestra revista también nosotros hemos criticado justamente las faltas a la institucionalidad de Nayib Bukele. Pero siempre hay que poner todo en una perspectiva nacional. Y la peor perspectiva nacional actualmente está en Nicaragua, donde se conjuga entre los electores la falta de confianza al sistema político, pero también va con una falta de tolerancia política que está dado por la educación, como dice Orlando. Es decir, si en las escuelas, porque hablaba de familia Orlando, entonces yo doy el ejemplo de las escuelas, si en las escuelas no te inician a una competencia sana, donde el que gana siempre es como, wow, glorificado, como el mejor, y el que pierde es como humillado, le hacen bullying o es tratado como cualquiera. En verdad, si desde la escuela, si no se aprende a perder y a ganar, ¿ves? Con humildad siempre y con respeto, en verdad, o sea, el sistema político en sí en el futuro ya está jodido, porque ahí te estás cagando sobre las generaciones futuras. ¿Ves? A propósito de lo que estamos mencionando ahorita y lo que menciona Manuel, hay un comentario acá de Mr. Real que dice por ahí: son malas costumbres que debemos cambiar porque José no fue buen padre, su hijo no tiene por qué repetir lo mismo. Es por ello que debemos seleccionar personas preparadas para guiar nuestro país. Y por ahí de que más o menos lo que hay que buscar es cómo cambiar. Saludos para él. Menciona también por ahí Isra, que dice de que Arturo Cruz dice que ellos buscarán el mínimo de tranquilidad política en Nicaragua para hacer por lo menos que nos quitemos ese sofoque que existe en Nicaragua, clase lo que era, dice. Pues es la opinión de las personas que nos están acompañando. Saludos para ellos, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle a las personas con estos comentarios? Pues es una realidad. Nosotros somos el reflejo del día a día. Nosotros no somos el reflejo de lo que queremos ser o de lo que hemos sido. Somos el reflejo del día a día. Es decir, no somos ni mejores ni peores. Somos la realidad. Somos esa realidad tangible. No somos el constructor mental ni de Manuel ni de Jimmy, de lo que desean. Es decir, somos lo que somos, los nicas así somos, y la encuesta ahí lo va a demostrar. La cruda realidad es que al nica le gusta el hombre, y le gusta el Bukele. Bueno, aunque yo apoyo todo lo que hace Bukele, ¿verdad? A contrario de Manuel, que dice que el hombre ha hecho cosas malas, yo creo que todo lo que ha hecho Bukele ha estado bueno, porque ahí lo está demostrando, y el tiempo dirá la verdad de Bukele. Habría que ver qué dice la gente que nos está viendo, qué piensan, ¿verdad? También sobre la gestión de Bukele. ¿Qué dice? Ahora viene el Permiso, yo quiero mi derecho a réplica. Dele, réplica con Orlando. Dele.
Mira, la verdad, Bukele tiene dos tropiezos. Aparte pero los tropiezos primero se los hacen a Bukele, porque hay que saber que si Bukele no pudo competir con nuevas ideas, es justamente porque hay una mafia que controla el Consejo Supremo Electoral de El Salvador y que no le permitió inscribir su partido a pesar de que hubiera recolectado todas las firmas. O sea, la mafia en el poder gobernaba El Salvador. Entonces yo a favor de Bukele, obviamente, pero Bukele tiene dos tropiezos. Finalmente, el primero es haber tenido que esa payasada que fue entrar con todo el ejército, bueno, parte del ejército claramente en el Parlamento, y después dar un meeting afuera del Congreso donde llamaba a Dios y decía que Saldinera salvar la patria de la mafia que estaba gobernando en la Asamblea. Entonces esa es una primera falta, primer tropiezo. El segundo tropiezo de Bukele es justamente el visibilizar la situación en las cárceles de El Salvador. Las cárceles de El Salvador obviamente antes estaban en manos de las maras, ahora con Bukele ya no es el caso. Pero el sacar todas las imágenes sobre el trato que le daban a los pandilleros, obviamente tiene una repercusión internacional muy negativa para el régimen. Pero no la tiene en El Salvador. No la tiene en El Salvador porque nadie se puede poner en lugar de un salvadoreño. Es decir, cuando Orlando dice, los nicaragüenses somos esto, somos tangibles, queremos un hombre fuerte y autoritario. Bueno, en El Salvador es igual. Y más aún, más difícil todavía es comprender un país que tiene inseguridad, pero a niveles estratosféricos, ¿no? Entonces, para esa gente lo que le están haciendo a las maras en la cárcel, obviamente es bueno porque es una forma de revancha, es una forma de venganza que endurecer las penas para ellos, ¿ves? Endurecer el sistema carcelario. Está bien, pero publicitarlo así, como si fuera una gran victoria, cuando en verdad, o sea, uno se pregunta hasta qué punto esa línea tenue, ¿no? Entre las estrictas condiciones carcelarias y el respeto a los derechos humanos. Y esto no es porque tenga yo algún aprecio por alguna mara, lejos de ahí, o sea, yo sé que son unos monstruos, pero al mismo tiempo, si quieres probar que hay institucionalidad en tu país, no tienes que tratar como los antiguos, digamos, ¿cómo decirlo? No tienes que tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Si tú violas cierta institucionalidad, entonces estás permitiendo a los demás violar la institucionalidad. El ejemplo es muy importante. Y ese ejemplo, en verdad, tampoco existe tanto en la cultura nicaragüense, donde hay una pérdida de vergüenza bastante grande, donde pueden florecer candidaturas así por así. Entonces, esa vergüenza, podríamos llamarlo un respeto a la institucionalidad. Bukele falló, pero en dos ocasiones, cuando publicitó lo de las maras, las condiciones carcelarias que se endurecieron, que tienen su buen lado, pero obviamente plantean otras preguntas respecto a los derechos humanos, y haber entrado en la asamblea, que fue totalmente inútil porque no sirvió para nada, al final, no sirvió para nada, y tampoco a partir de ahí hubo un quiebre de institucionalidad ni nada, al contrario. O sea, las elecciones de El Salvador fueron un ejemplo también a nivel regional, y ya sabemos los resultados, me parece que son 62 diputados para Bukele. Así que no, obviamente, pero tener cuidado. Vamos a ver, ahora que Bukele tiene esa mayoría, y estamos hablando de El Salvador, cuando en verdad el programa es sobre Nicaragua, pero Bukele ahora tiene la capacidad de modificar la constitución. Plática libre. Entonces ahí entra algo muy importante. Bukele es lo suficiente moderno como para pasar por el pueblo si quiere reformar la constitución de su país. Ahí vamos a ver si Bukele es alguien moderno. ¿Por qué? Porque si todos los cambios constitucionales los deja en manos de una asamblea con muchos electos, pero electos por primera vez, que muchos finalmente le tienen confianza a Bukele y votaron por el partido, pero hay muchos que son desconocidos y que están en la asamblea hoy día. Si le dejan los cambios constitucionales a ellos nomás, me parece un signo autoritario. Pero si desde las reformas constitucionales se plantea un plebiscito para la población, eso ya es democracia participativa. O mejor aún, si Bukele se atreve a lanzar un proceso constituyente que incluya a todos los salvadoreños, como lo que está pasando ahora en Chile. Bueno, veremos qué pasa. La verdad es que hay opiniones encontradas. Yo he leído buenos comentarios acerca de lo que está haciendo Bukele de parte de gente que vive dentro de El Salvador, que yo conozco, igual como conozco opiniones que dicen lo contrario. Yo creo que este tipo de gobiernos en El Salvador también son algo como que está pasando algo que la gente lo está viviendo
también como un contexto no conocido, ¿verdad? También, o sea, a ver, son situaciones en las cuales yo creo que la gente también está participando un poco más, según entiendo, y de alguna manera yo no puedo venir a decir de que es bueno o es malo lo que está haciendo Bukele realmente, pero yo creo que cuando en un país ya se está activando las personas para participar más en los procesos, ya está cambiando algo, porque algo que está pasando en nuestros países, y volviendo mucho también para Nicaragua, es de que la gente no participa, la gente ya no se involucra, la gente no cree, no tiene confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los que son actores políticos y sí, los que están sí, tomándose los espacios, están haciendo lo que quieren, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere la gente? ¿Qué dice la gente? Y en este punto es donde yo quiero que hablemos y entremos a conversar sobre el tema de la encuesta del FUNIDES. Porque en esta encuesta encontramos puntos muy interesantes, pero yo quiero que Orlando nos meta ahí en este tema porque es el que anda filoso con esto de la encuesta del FUNIDES también. Bueno, es increíble lo que nos demuestra la encuesta de FUNIDES. Y les digo, no solo la encuesta de FUNIDES. Esta plática libre inició casualmente enviándole a Manuel el documento, porque me pareció muy interesante. Y les hago una salvedad. La salvedad del caudillismo está también en el documento del 2006 de la OEA, en solo los primeros párrafos del documento de la OEA del 2006, y lo deja claramente definido. Nicaragua es un país de caudillos donde los procesos insurreccionales son un diario vivir. Partiendo sobre eso, o teniendo eso como base, el FUNIDE hizo un documento que se llama Informe de Opinión, ¿qué opinan los nicaragüenses?, donde habla sobre varios temas, pero nos vamos a centrar sobre caudillismo. Lo interesante es que en los primeros párrafos del documento queda claramente definido qué es lo que piensan los nicaragüenses. Dice que los simpatiza ampliamente con un líder con características caudillistas. En general, los nicaragüenses les gusta el caudillo y la historia lo ha demostrado. En 200 años de vida republicana o de independiente, hemos tenido 110 presidentes o personas que nos mandan. Es decir, menos de 2 años por persona, en promedio. Pero, aquí viene lo interesante, hemos tenido una familia dictatorial y 2 dictadores. Zelaya, los Somoza y la actual dictadura. Que al final yo ya no le llamaría dictadura porque realmente era lo que los nicas querían. Querían al hombre y ahí tienen al hombre todavía. Que está por igualar el periodo, o ya superó el periodo que pasó Zelaya de 17 años en el poder. Y los Somozas 43, pero combinados entre el Papa, los hijos y sus zancuditos. Entonces, de esos 200 años, llevamos 70 años manejados por 3 periodos dictatoriales. Es decir, el 35% de esa vida independiente. Pero hay que hacer un paréntesis ahí. Hemos tenido a 7 chamorros en el poder. Desde el primer presidente, que al morirse heredó la presidencia. Es decir, no hubo una elección, sino que, bueno, como me voy a morir, le heredo a Manuel Fabián la presidencia, muy hijos de puta, y aquí les dejo. Y quedó Manuel Fabián de presidente. Y él terminó el periodo. Entonces hemos tenido a 7 chamorros, es decir, a 6 chamorros de familia y a una esposa de uno de los chamorros. Así que ahora no nos asustemos que tengamos a 2 chamorros queriendo volver al poder. Eso lo traen en la sangre, doctores. Eso es de familia, es de abolengo. Es decir, el que sabe usar bien un equipo electrónico o determinado utensilio para comer, y que nosotros los comunes y vulgares que comemos arroz y frijoles no lo sabemos usar, pues que ellos sí lo quieren usar, pues. Entonces, la familia chamorro
ha tenido 7 presidentes y hemos tenido 3 dictaduras. Y entre esos 7 presidentes han sido otros 20 años. Es decir, casi la mitad de esa vida independiente hemos estado en unos sistemas caudillescos. Entonces, ¿de qué nos asustamos ahora? ¿De que el caudillo? ¿De que el hombre? ¿De que... No, hombre, esa es nuestra cultura, esa es nuestra realidad. Al desconocer nuestra realidad, seguimos cometiendo errores. Mientras no conozcamos nuestra realidad, nuestra forma de ser y de sentir y de vivir, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Interesante. La encuesta dice lo siguiente. Un 72% de los nicaragüenses creen que hace falta un líder fuerte que garantiza éxito en un partido político. 72% de los nicaragüenses quieren un caudillo, quieren al hombre. El hombre ahí está Daniel Ortega. Es decir, que Daniel Ortega haya retornado al poder es el reflejo del sentir real del nicaragüense. Ya no es un efecto de que el Frente Sandinista fue más inteligente que los demás, no. No hubo en otro partido, como fue en un momento el PLC, que tuvo su líder, su caudillo con Arnoldo Alemán, pero Arnoldo Alemán no tuvo un delfín o no logró crear realmente, sino que se dedicó a robar el pendejo. No creó las condiciones para hacerse ese líder y le dio lugar a Daniel Ortega de demostrar que él era el hombre que este país necesitaba. Y ahí está la encuesta, es decir, no es lo que yo digo o lo que dice Manuel, es lo que dice el pueblo nicaragüense. El 72% quiere un caudillo. Y que, espérense, la gente cree en un 65% que 2 partidos políticos son más que suficientes. ¿Para qué? La diversidad política. No, eso es locurita, que vamos a tener un partido de los progres, de las feministas, de los liberales puros. No. 2 partidos fuertes y esos pueden conducir al desarrollo y al futuro de esta patria. Ese es el sentir del 65% de los nicaragüenses. Oye, esto demuestra que lo que vivimos es la realidad de lo que sentimos. Y no hay una manera o hay otra manera de decirlo más que, señores, ustedes tienen lo que quieren. Nicaragua tiene un dictador porque eso es lo que quiere. Y lo que ahorita se está buscando en la oposición es al hombre, que no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Todo el mundo está esperando al hombre, pero ahorita salió la mujer. Y es una chamorro, es de las familias tradicionales en política. Y tenemos a otro chamorro detrás de ella, pues al primo. Entonces no, a una salvedad. Y de esos chamorros que estuvieron en el poder, 2 eran hijos del otro. Y el otro era su hermano. Entonces esto es de familia cerrada. No es que era el primo lejano de Granada y el primo lejano de León o de Chontales. No, eran hermanos, familia. Comían en el mismo comedor, señores. Entonces, así es Nicaragua. Así nos hemos venido forjando. Señores, estamos con la constitución más longeva que hemos tenido. Pero ya solo es un cascarón. Solo el 70% de la primera constitución es lo que hay ahora. Entonces, estamos adaptados. En el 2012 nadie se quejó por las reformas electorales. Todavía en el 2017 toda la gente estaba feliz porque compraba su motito y porque había progreso en el país. Entonces nos gustaba el hombre fuerte. El Nica le gusta el hombre fuerte. Es una realidad dura. Y hablando de cultura política, es cómo lo cambiamos. Claro, ahora estamos de hecho viendo cómo prácticamente los nicaragüenses siguen esperando prácticamente a esa persona, porque no se ve por ningún lado de que también las personas hagan presión para exigir reformas. No se exige un plan de gobierno, lo que se exige es alguien
que pueda unificar a todas las personas, y ahí está el detalle, ¿verdad? Siempre andamos detrás de caudillo. A propósito de eso, tenemos un comentario de Verónica Arana Morales que dice: desterrar la cultura del servilismo por una cultura de amor propio con dignidad. Saludos para ella por ese comentario que nos pone por ahí. Y ahora tenemos a Manuel que nos va a dar su opinión sobre esta encuesta del FUNIDES que estamos ahorita conversando. Bueno, quisiera aprovechar primero a hacer una contrarréplica. Me parece que estamos en este momento en cambio de paradigma y justamente lo que Orlando dice, que el nicaragüense es así, es algo que está cambiando. Es decir, Orlando mismo contradice en ese sentido, yo creo, la cultura política del país. ¿Por qué? Porque yo planteé mi definición inicial, que no es la mía, es una definición académica, que el término de cultura que define cultura política es un término cambiante. Y hay que aceptar de que la cultura política de Nicaragua está cambiando desde las nuevas generaciones. Después, obviamente, es una cultura política que más cambia a nivel de la opinión. Es decir, hoy día es mucho más difícil, me parece, engañar a los nicaragüenses, porque a pesar de la falta de transparencia del régimen actual, eso le juega mucho en su contra, porque esa falta de transparencia le quita mucha legitimidad. Quiero también decir algo respecto a lo de caudillismo. Uno es que haya modelos autoritarios, pero el modelo caudillista tiene eso de específico también, de que es un líder que en general se muestra cercano con la gente. Es decir, la propia encuesta del FUNIDES, y ahora estamos llegando perdón, a lo que fue la encuesta que se llama ¿Qué creen los nicaragüenses? En esa encuesta del FUNIDES se dice que los nicaragüenses les gusta un líder que se identifique con ellos. Es decir, de que, por ejemplo, si se ha mantenido la figura de Daniel Ortega, también es porque ha jugado propagandísticamente con ese lado del populacho, de que yo soy del pueblo, no soy diplomado, yo soy uno de ustedes, yo soy un igual. Es la imagen, viene con su gorrita, viene vestido, bueno, ahora se viste de policía, ¿no? Con la chaqueta esa. Pero antes no, o sea, de negro, podía parecer a cualquier pastor de iglesia evangélica. Entonces es como jugaba con esa proximidad en la imagen, ¿no? Y esa proximidad no es tanto el hombre fuerte no basta, porque no basta con el Bukele. Al nicaragüense, si quiere realmente un líder autoritario, va a buscarlo a su semejanza, ¿ves? Entonces podríamos decirnos que quizás Ortega fue a semejanza a un pueblo, pero hoy día ya se revirtió esa situación. O sea, Ortega quiere que el pueblo sea su semejanza y el pueblo está cambiando, ¿ves? Entonces hoy día es mucho más difícil engañar al pueblo y en ese sentido podríamos considerar de que comparando fechas y todos los que esperan de que el 2021 sea un 9.990, en verdad hoy día hay mucha menos fe y credibilidad en las elecciones y eso también es un grave golpe a la democracia, pero es un grave golpe a la democracia que beneficia al caudillo Ortega. Es decir, la gente no cree en las instituciones porque están en manos de esos sátrapas que están gobernando al país, pero al mismo tiempo, ¿qué otra modalidad de cambio se puede sugerir? Y ahí es donde quiero remitir a un artículo que se publicó ayer en Revista Abril, hoy día lo sacamos de nuevo, un artículo de Francisco Lario, ¿qué hacer entre abril y noviembre de 2021? Termino con esto, les doy la palabra, pero respecto al artículo es muy importante. ¿Por qué? Porque fuera de todos esos llamados que obviamente son muy necesarios, de desobediencia cívica, de los piquetes y toda forma de protesta y el periodismo libre y estos espacios que nosotros estamos creando son muy necesarios, obviamente, pero al mismo tiempo, si se entra en la plática electoral, hay que tomar en cuenta de que estamos en grave desventaja en este momento y el pueblo lo sabe. Es decir, hay una grave desventaja porque sigue habiendo presos políticos, porque se siguen violando los derechos humanos, porque la justicia sigue estando en manos de la misma institucionalidad mafiosa, podríamos decir en manos de esa familia monárquica o de un partido, porque finalmente lo que hay en Nicaragua es un partido-estado, muy parecido a lo de Cuba, con la diferencia de que en Nicaragua subsistió una clase, una élite empresarial que estaba ligada a los orígenes de Nicaragua, como decía, desde hace 200 años las mismas familias que no pueden sacarse prácticamente como que Violeta Chamorro, que quiere Cristiana Chamorro, que quiere volver a la presidencia, es casi como que quisiera recuperar el rancho, ¿no? Recuperar el ranchito, que le quitaron esos inmundos, ¿ves?
¿no? Que no tienen estilo, o sea, porque lo que hay que decirlo claramente es, los sandinistas son vulgares, o sea, basta con ver los desfiles de moda de la hija del sátrapa para darse cuenta de que, o sea, no tienen gusto, no tienen estilo, se las dan de élites y de estar viviendo a expensas del pueblo una vida de Claro. lujo, pero en verdad, o sea, no tienen ni un gusto, son de una vulgaridad gigante frente a esas familias que se sienten dueñas de Nicaragua y que quieren recuperar el poder. Termino con esto. Hoy día es más difícil engañar al pueblo nicaragüense, claro, pero al mismo tiempo el Estado, el sistema represivo del Estado, se reforzó. Entonces, la gente, como ya creció en esa institucionalidad autoritaria, entonces, que va en contra de todo el tejido social, no sabe cómo derribar esos muros que se han erigido entre los ciudadanos. Y eso es parte de la cultura política. La falta de confianza de los nicaragüenses entre ellos es una de las razones también que nos tienen en este hoyo actualmente. Y eso se revela mucho en la encuesta del FUNIA. Ya vamos a seguir hablando de eso. Claro, ahora yo quiero, por ejemplo, entrar en este detalle y Orlando, que más o menos me contesté esto. Ya que los nicaragüenses estamos entendiendo de que seguimos con la cultura viva del caudillismo, pero ¿de dónde está sacando las percepciones, los análisis? ¿A quién están escuchando los nicaragüenses realmente para poder decir desde aquí están viniendo las fuentes que los nicaragüenses están creyendo? Los nicaragüenses están escuchando a estos líderes, los nicaragüenses no están escuchando a estos líderes, porque hablando de líderes, aquí hay que mencionar de que líderes en una sociedad, incluyendo la iglesia, ¿verdad? No solo los políticos, también hay movimientos sociales. Pero, ¿quiénes son las personas que podemos decir de dónde están? ¿A quiénes están escuchando los nicaragüenses en este sentido? Y antes de entrar con que me respondas a esta pregunta, porque hay un comentario que dicen que más o menos te mencionan, dice, el Nica era así, vienen nuevos cambios, el señor Orlando vivió en otros tiempos y es un hecho, dice. Bueno, para ahí nos dejó el comentario Mixte Real, para que más o menos, si tenés algo que responder, pues también ahí en los comentarios de las personas, ¿verdad? Ahí te lo dejo, hermano, aquí en Plática Libre. Bueno, como ustedes, tal vez tenía que haberme presentado al inicio. Mira, a mí me toca vivir mucho en el campo. Soy alguien que viaja mucho. Hace poco estuve en Bozaguá y me tocó conocer la parte que uno no conocía de Bozaguá, la parte más interna, a la orilla del río Coco. Me tocó escuchar a las comunidades misquitas. Conozco esa zona desde el año 2001 y ahora que retorné, casi 20 años después, fue algo increíble. Es decir, ver a los Ispel, a como nos dicen, unos misquitos a nosotros, montados a caballos y armados a la orilla del río. Te estoy diciendo de las comunidades a la orilla del río Coco. Eso fue increíble, algo que yo nunca pensé que iba a pasar. Y saber que a 30 minutos caminando del río Coco para adentro había una carretera que te conecta con la carretera que va a Huaspán. Y que la finca de un amigo mío que es misquito, donde yo iba a comer naranjas y iba por naranjas ese día, me dicen no porque ya hay un Ispel en mi finca. Y igual que estoy ahí, estoy en Tapaprí, hace poco estuve en Ocotal, es decir, me toca estar en Nicaragua y me toca hablar con mucha gente y me toca hablar con mucha gente más de negocio que de otra cosa. Y lo que yo escucho es una desesperación por la situación económica. Y lo que la gente quiere es retornar a su estabilidad económica. Entonces no es que yo venga del pasado. No es la primera vez que me lo dicen. Ya un muy buen amigo mío me dijo que era un dinosaurio político. Pero no es la realidad. Es decir, es lo que yo escucho, lo que yo veo, es lo que yo vivo en el día a día. No es que yo me lo saque de la manga de la camisa o porque el Funides lo dice, lo digo yo. No, es por lo que yo vivo. Miren, hay varias Nicaragua. La Nicaragua del Caribe, y estamos hablando de la Nicaragua del Caribe profundo, esa del río Coco, tanto río Coco arriba como río Coco abajo, o
el Caribe de las minas, que Manuel lo conoce, que ahí el dinero circula por millones todos los días. Es decir, el 40% del consumo del combustible del Caribe Norte se consume en esas 3 minas, señores. Increíble. Entonces, miren, la realidad es otra. Allí el dinero corre a millones todos los días. La realidad no es lo que uno quiere, lo que uno siente. La realidad es la realidad, es el día a día, como les decía desde el inicio. Y no es que yo quiera ser un ave de mal agüero, pero es lo que tenemos, es lo que vivimos. No lo vamos a poder cambiar. Mientras no iniciemos el proceso de crear una nueva cultura política y generar confianza. Por eso esto se llama plática libre, para que usted, y le decíamos ayer, la idea es para que usted y nosotros aprendamos, para que esta plática le quede a usted y le ayude a su familia y a usted en su quehacer. Dicho eso, ¿a quién están escuchando los nicaragüenses? Yo creo que aquí hay una voz muy importante y es Monseñor Rolando Álvarez. Monseñor Rolando Álvarez, yo creo que de los que estamos en política, el 85% los domingos a las 10 de la mañana o estamos sentados frente al televisor viendo el canal católico o estamos en Facebook esperando el sermón de Monseñor Álvarez, que ha sido fundamental en definir este proceso electoral. Una voz que lastimosamente no está dentro de Nicaragua, pero sí es muy escuchada y tiene unos mensajes muy fuertes, es la del Monseñor Álvarez. Después de esos dos, Báez, un señor Báez que está en Miami. Después de ellos dos, Polito, nuestro cardenal, en tercer lugar tal vez. La iglesia tiene un sistema de transmitirte la información muy peculiar y que ha sabido llegarle a la gente. Lo que decía Manuel, son líderes caudillescos que saben identificarse con el pueblo. Ya Bueno, la empresa privada... Ahí lo interesante, antes de que nos metamos a la otra parte, es cómo los nicaragüenses están escuchando por encima de todo más a los líderes religiosos. Y ahí yo me detengo a pensar, o sea, es parte de la misma cultura, me imagino, de liderazgo, ¿verdad? Y siempre ese caudillismo como de buscar de un brazo o un padre que te sostenga, que te proteja. Y yo creo que esa necesidad de los nicaragüenses, creo que de como esos niños moto, ¿verdad? Como esos niños que están, no sé, yo creo que en Nicaragua esa sensación de abandono, creo que hay un problema muy psicológico que atender y es muy serio. Y viene desde las secuelas de la guerra, incluso, que son cosas que nunca trataron en la sociedad nicaragüense, y es como seguir buscando, y esa necesidad de seguir buscando a ese padre, o en este caso a esa madre, ¿verdad? Como repetir, que fue como la sensación de los 90, incluso, ¿verdad? Cuando los nicaragüenses miraban a Violeta Barrios del Chamorro y decían, aquí viene ya la que va a poner. O sea, porque tenemos esa sensación, aunque Nicaragua es muy machista, tenemos la sensación que la mujer es la que pone el orden en la casa, y entonces ya los nicaragüenses venían y ya creían que eso se iba a arreglar de esa manera, y es prácticamente lo que se vive en la actualidad, y es la forma como se buscan en la actualidad, al parecer, los políticos, según esta encuesta y lo que estamos conversando por acá. Manuel, ¿tiene algo que agregar por acá? Muchas cosas. ¿Vamos a poder pasarnos de la hora o nos quedan 6 minutos? ¿Vamos a poder pasarnos un poquito? Podemos pasarlo. Yo creo que la gente se ha quedado. De hecho, tenemos 14 personas todavía ahí conectadas con nosotros, no se han ido. Entonces hay que estar aquí con ellos porque quieren escucharnos, hermano, esta plática. No lo podemos hacer muy largo para no desincentivar a los que vienen a escucharla después, que, no, ¿cómo voy a ver un episodio tan largo? Pero
Solo para decirles que la encuesta del FUNIDE revela como datos muy contradictorios. ¿Por qué? Porque demuestra que más del 74% de los nicaragüenses ven la democracia como el mejor sistema y al mismo tiempo más del 50% piensa que el ejército debiera intervenir en una crisis política. Entonces, para entender bien lo que eso quiere decir, crisis política, la mejor definición, una de las que yo prefiero, es la que da el poeta y dramaturgo Bertolt Brecht, que es las crisis políticas se producen cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces, en ese sentido, quizás esta crisis política se dé también por esa ambivalencia que caracteriza a los nicaragüenses, que a la vez están por un sistema económico liberal, que a la vez creen en la democracia, pero al mismo tiempo quieren de un caudillo fuerte que se identifique con el pueblo, que están de acuerdo con medidas como más drásticas como el uso del ejército en caso de crisis política, que ejército, eso creo que ya no nos alcanza el tiempo para hablar de qué ejército estamos hablando, o sea, un ejército orteguista, y sin embargo la gente vota por más a 57% de que está a favor de que el ejército intervenga en caso de crisis política. Entonces, todo eso nos lleva lo que dice Orlando respecto a los discursos de Monseñor y los cardenales, está ligado al lado conservador de los nicaragüenses, que por ejemplo están contra muchas de las medidas que se han tomado en otros países respecto al matrimonio homosexual o al aborto terapéutico. El nicaragüense en su mayoría rechaza estas medidas. Entonces, ¿cómo entender esa ambivalencia finalmente? Esa ambivalencia entre sí queremos democracia, sí queremos liberalismo, pero económico, y a la vez sí queremos tolerancia política, pero al mismo tiempo buscamos caudillos que sean a nuestra semejanza, queremos liderazgo fuerte, no nos importa, porque al parecer eso refleja la encuesta, entre los valores que más buscan los nicaragüenses, no es el que el presidente cumpla, ¿ves? No es para nada que el presidente cumpla. Tengo acá los datos. Lo que más busca el nicaragüense es que el caudillo tenga buenos valores, es decir, buenos valores aquí en una sociedad conservadora quiere decir que esté cerca de la Iglesia Católica, ¿no? Que sea un hombre de familia. Bueno, Ortega es un hombre de familia que ya tomó su distancia con la Iglesia Católica, pero sí la buscó en 2007, ¿no? Y algo muy importante es que en esa ambivalencia nicaragüense, los nicaragüenses votan a 52%, que una de las cosas más importantes que debiera caracterizar a un jefe de Estado es la transparencia. Y eso es muy raro porque transparencia prácticamente, ¿desde cuándo que no hay transparencia, Orlando? En los asuntos, desde Bolaños, o sea, desde el 2007 se acabó la transparencia. Y sin embargo, los nicaragüenses siguen creyendo que la transparencia la requiere un jefe de Estado. Entonces, discúlpame, pero a 52% dijo la entrevista, la encuesta. Entonces, en ese sentido, no, pero transparencia no ha habido desde 1990. Desde 1990 no hay transparencia. Desde 1990 la información pública se volvió privada. ¿Transparencia en qué? ¿Por qué crees que se lograron hacer un montón de empresas? Porque los estudios, es decir, vos vas ahorita y buscás. Tampoco hubo transparencia ni en el gobierno de Arnoldo Alemán. Es decir, todos han sido corruptos, todos han sido... Lo que pasa es que la gente dice, no, fue el mejor gobierno, pero no, pues lo que hizo Bolaño, que tuvo al Frente Sandinista listo para exterminarlo y haber negociado con ellos, con el señor Leal, que era el canciller de la República, por favor, es decir, transparencia nunca ha habido. Siempre ha habido negociación, aunque al Nica le gusta la negociación, oye, ahí dice la encuesta que al Nica le parece. O al Nica tal vez no le interesa mucho lo que pasa, ¿verdad? Y eso es mucho del abandono que han dejado, porque mucho de lo que está pasando es culpa, obviamente, de la misma sociedad, ¿verdad? Porque bueno, estamos hablando de que no vamos a dar tanto para que la gente no se lleve todo, porque tenemos mucho que dar, pero tenemos un tema para ir cerrando, ¿verdad? Antes de ir cerrando, vamos a saludar a Madeleine Mendieta, que por ahí también ella es colaboradora de Revista Abril y vamos a estar haciendo un espacio que vamos a conversar algo interesante la otra semana, así que estén pendientes. Saludos a los 3 tristes tigres, dice Madeleine.
Saludote para ella, abrazo. Bueno, dice Isra que el rey está comprando gente, dice que ahí en Nicaragua están, dice, si no tienes trabajo, que, o sea, como siempre el gobierno, ¿verdad? Con su populismo, según el comentario que Isra escribe. Dice Mr. Real, que ha estado bastante activo también en la noche de hoy, comentando que el control de la calidad inicia y termina con la educación. Dice, aquí se cree que tenemos minas de oro y la explotación de recursos naturales para toda la vida. Por lo tanto, tenemos dinero en millones y millones, como aseguran los testigos oculares. Sin embargo, se debe tomar un enfoque diferente y dejar de pensar en una persona para salvarnos una y otra vez. Cuando se puede crear un sistema que se mejore con cada persona que tome ese compromiso con el pueblo, es mi opinión, dice. Bueno, es la idea, ¿no? De este conversatorio que vayamos cayendo en ese análisis, o sea, ¿qué tanto necesitamos del mismo sistema de caudillismo? Y es como un comentario también que decían por aquí arriba, que no lo habíamos leído, pero es como haciendo las mismas cosas, o sea, siempre vamos a repetir, o sea, repitiendo siempre se va a obtener los mismos resultados, ¿verdad? Y es más o menos la interacción que hemos tenido con las personas, porque hemos estado conversando. En esta plática libre la gente también se mete, ¿verdad? Entonces aquí estamos tomando en cuenta sus comentarios. Y para ir cerrando con este conversatorio de política que teníamos hoy, tenemos un último tema y es el tema del circo de las elecciones. Así lo hemos denominado, ¿verdad? Por ahí, porque hay mucha gente como que dice, ¿qué pasó aquí? De hecho, la gente dice como que no cree en esto, pero ¿es un circo esto de las elecciones realmente, muchachos? ¿O podemos ver que realmente hay posibilidades de que se tome como un proceso al final donde se encuentre la salida que los nicaragüenses consiguen? ¿Cómo estamos en base a eso? ¿Qué dice también la encuesta? ¿Qué piensan desde su análisis? Yo solo quiero decir algo. Yo quisiera empezar. Ya. Dale. Dale, hable. Es que yo quiero solo decir una frase que la prometí a los lectores de Revista Abril y después le doy la palabra a Orlando. Y es una frase que viene a justificar por qué lo llamamos circo. Esta frase es la siguiente: estabilidad política no significa lo mismo que desarrollo institucional y tal vez no quede más alternativa, como nos ha ocurrido en otras ocasiones, de optar por preservar la estabilidad, aun si significase temporalmente renunciar a la sociedad política moderna. Entonces, esto es extraído de un libro de Arturo Cruz Sequeira. Arturo Cruz Sequeira hoy día, bueno, no oficialmente, pero sí aspira oficialmente a ser candidato, no es candidato oficial, pero aspira a ser candidato y es de los que están a favor del aterrizaje suave. Este mismo individuo dice que Nicaragua corre peligro por forzar la institucionalidad deseada, porque al forzar la institucionalidad deseada, el país podría perder gobernabilidad. Es decir, que si fuerzas la institucionalidad, veamos bien lo que quieren decir las palabras. Forzar la institucionalidad quiere decir, en ese caso, democratizar por la fuerza al país. Forzar la institucionalidad en boca de Arturo Cruz quiere decir acelerar la democratización del país. Puede traer problemas de gobernabilidad según él. ¿Y eso qué quiere decir de nuevo en lenguaje de Arturo Cruz? Traerle ingobernabilidad quiere decir que los que controlan los aparatos del poder podrían usar métodos autoritarios justamente para frenar esa democratización. Ese es el dilema actual en el que está. Y hay que tener en cuenta que Arturo Cruz Sequeira no es cualquier títere. No es cualquier títere, porque es un eslabón. Es un eslabón entre las cámaras empresariales y el gobierno actual. Tiene muy buenos contactos en Estados Unidos. Fue embajador de 2007 a 2009. Dice Arturo Cruz Sequeira que fue embajador por petición del mismo Jimmy Carter, que se lo hubiera sugerido. ¿Ves? O sea, que tiene contacto en los demócratas, el tal Arturo Cruz. ¿Quién está gobernando en este momento en Estados Unidos? Bueno, Biden, los demócratas. Arturo Cruz podría no solo ser el candidato de Ortega, pero podría ser también el candidato del establishment norteamericano actual. Eso hay que tomarlo en cuenta. Candidato del aterrizaje suave. Obviamente, ¿quién dice aterrizaje suave? Quiere decir que no se va a purgar
ni se va a institucionalizar el sistema judicial. ¿Por qué? Porque si el sistema judicial está a favor también del aterrizaje suave, está al servicio del aterrizaje suave, quiere decir que ese sistema judicial no va a formalizar, a imputar, a perseguir a los violadores de los derechos humanos. Eso es lo que plantea Arturo Cruz, y al frente obviamente tienes a Arturo Cruz, que, bueno, Orlando lo sabe más eso que yo, está entre los asesores de C4L actualmente con Humberto Belli. Entonces, a mí me preocupa, pero enormemente, que sea ese tipo de candidato, porque conocen muy bien el Estado, conocen muy bien cómo se corrompen las instituciones y cómo se corrompen los empresarios. No te asustes cuando sea tu vicepresidente. Cuando sea tu vicepresidente, vas a ser vicepresidente. Vicepresidente, según las palabras de Orlando, bárbaro. Miren, por aquí tenemos un comentario que dicen por ahí la gente de la audiencia que es un excelente títere por ahí, pero Orlando dice que va a ser el vicepresidente. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Por qué Orlando nos dice que va a ser el futuro vicepresidente en estas próximas elecciones de noviembre? Queda en ese cargo, Arturo Cruz. ¿De dónde sacas ese análisis? Bueno, no es de los chamorros, primero, y tiene que ser un chamorro nuestro futuro presidente. Va a ser la fórmula de doña Cristiana. Doña Cristiana es lo que decía Manuel, el abolengo, tiene el estilo, tiene la clase para ser nuestra presidenta, tiene la carita bonita, ese rostro maternal que necesita el nicaragüense para dar ese proceso a la transición. Pero no me interesa quién quede presidente o vicepresidente. Yo les voy a decir por qué esto es un circo. Esto es un circo porque hoy, casi por terminar marzo, estamos esperando mayo para comenzar reformas electorales. Y la gran pregunta que yo le hago a todo el mundo: ¿y qué reformas electorales esperamos para que hayan elecciones medianamente o mínimamente creíbles? Y entonces te ponen y te dicen, que el padrón electoral. Número uno, el padrón electoral, para hacerlo mínimamente creíble, se necesitan como 10 millones de dólares. Y se necesitan al menos 6 meses, que lo real y justo y necesario es 1 año para limpiarlo. Comencemos por algo. ¿A cuántos se les ha muerto un pariente y van al centro de salud a pedir el certificado de defunción? Señores, esos certificados de defunción no están en una computadora, están en un cuaderno universitario, que en el caso de la costa caribe se deben de haber perdido todos los que estaban en los centros de salud y en los hospitales. No están en un registro computarizado en el MINSA. Así que su muerto no ha muerto. Y si usted no se tomó a la tarea de llevar a inscribir a su muerto a la alcaldía, su muerto sigue vivo en el padrón electoral. Entonces, señores, hay más de 1 millón de nicaragüenses en ese padrón electoral. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que usted pide para el padrón electoral? Ese es un tema muy pequeño, mínimo. Señores, ¿cómo es posible que el mismo que cuenta los votos decide sobre los partidos políticos? ¿Quién puede y quién no puede ir a las elecciones? El que le puede quitar al partido político X o Y la personería jurídica, o puede decidir si usted puede tener un partido político. Es el mismo que le cuenta los votos. ¿Y quiénes son los que cuentan los votos? Desde tiempos de Arnoldo Alemán. Señores, son los mismos que están ahí, los mismos que han estado en todos los fraudes, desde el tiempo de Arnoldo Alemán hasta la fecha. Entonces, señores, ¿usted cree que usted, teniendo el ejército de fiscales, 70,000 fiscales consiguió? ¿Y usted cuánto cree que le va a costar capacitar 70,000 fiscales? ¿Y cuánto tiempo? Señores, no hay ni la plata ni el tiempo.
Ya el tiempo pasó. ¿Usted cree que usted va a tener la capacidad de poner fiscales con la astucia o la capacidad técnica para detectar un fraude? ¿A dónde? Usted le va a ganar a los fiscales del Frente Sandinista, que tienen experiencia en más de 10 elecciones, que están protegidos por la ley para hacerlo. Y señores, el sistema de transmisión de datos. ¿A dónde se hace el fraude? No se hace solo en el acta, se hace aquí, en los centros de cómputo municipales, departamentales y el nacional. Se cambió ya el sistema de transmisión de datos. ¿Cuánto vale cambiar ese sistema? Tiene la plata, la cooperación internacional para tirarnos 100 millones de dólares el día que digan vamos a hacer las reformas electorales justas y necesarias. No hay tiempo y no está la plata. Es que en el 90 le ganamos porque teníamos a Carter, a la OEA, a la Unión Europea, a Naciones Unidas, observando las elecciones. ¿Y quién dice que un observador puede cambiar lo que pasa en una mesa electoral? Es presidente de junta, es primer miembro. Ese observador electoral está desde que se empacan las boletas. Señores, ni observación electoral ni nada nos va a salvar. Esto ya está definido, esto es una negociación y hay que aceptarlo. Ahora, dicen Porque de que de alguna manera la gente, ¿verdad? Y ahí es donde yo quiero ver qué pasa, porque van a empujar de alguna manera, en mayo van a cambiar muchos discursos, ¿verdad? A los discursos que hoy estamos escuchando. Y yo veo que por ahí lo que va a salir al final es como que hay que salir masivamente y aplicar la que decimos, bueno, nos vamos a votar y cuando se la roben nos vamos a encachimbar y nos vamos a la calle a pelear. Entonces se armó un abril 2.0. Hay posibilidades para eso en Nicaragua, porque yo siento a muchos políticos que andan jugando a eso. Jimmy Guevara, vos estás en Costa Rica por haber salido a la calle. Exacto. Y todos mis hermanos están allá en Costa Rica. Y otros están en España, otros están en Panamá. Jimmy, ¿y qué has ganado? Bueno, has ganado mucha experiencia. Todo lo que pasa es bueno. Pero deberías de estar en tu país, con tu hija, con tu familia, con tu mamá. Pero no estás. ¿Vos crees que yo estoy dispuesto a ir a morir por Arturo Cruz? Te lo pregunto, ¿crees vos que yo voy a salir para defender el voto de Arturo Cruz? O de doña Cristiana Chamorro, o del que sea. Y Manuel sabe que yo estuve hace 2 años, estoy en esto de las reformas electorales. El tiempo ya pasó. No hay tiempo para hacer reformas electorales. Las reformas tuvieron un momento y el momento pasó. Y han habido miles de negociaciones y ofertas y no se hizo. Y no pueden estar con esa falacia, con esa mentira de decir vamos a esperar a mayo las reformas, porque ellos saben muy bien que lo que se va a dar son ni al maquillaje al payaso del circo. ¿Y qué está haciendo entonces la oposición? Porque nosotros de alguna manera vemos que esta oposición está apostando incluso al tema de sanciones y se ve como que ellos están seguros que van a lograr conseguir. Yo veo discursos, por ejemplo, como los chavalos de aún, ellos ya ganaron prácticamente. ¿Y qué le hace sentir a esta gente esa seguridad? O sea, ¿por qué no pueden percibir un análisis como el que, por ejemplo, se puede traer un Orlando, hablando de los temas electorales, precisamente que no son temas de discursos de nación, porque no es como tener el mejor discurso, ¿verdad? Para ganar, es como tener la capacidad de enfrentar dentro del sistema para poder ganar una elección. Y estamos hablando del sistema Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Del cual no vemos. No hay tiempo para depurar un padrón electoral, entonces, hablando del aspecto técnico, ya se habla incluso de que el tema de las cedulaciones ya se
están dando desde ahí, ya empezó el fraude electoral, desde las poblaciones, que hay personas que no van a recibir su cédula, que están esperándola de más de un año incluso, y hay personas del Frente Sandinista que ya están recibiendo su cédula, y hay muchas especulaciones. Yo creo que es como enfrentarse a un monstruo entrenado, un monstruo que ya sabe perfectamente bien lo que hace, igual también, ¿verdad? Pero yo ahí es donde voy. ¿Qué hace creer a estos políticos que van a lograr algo? ¿O es que realmente ellos saben de que van a ganar, pero no van a ganar la presidencia? ¿Y qué es lo que están buscando? Respecto quisiera terminar con esto, con este último dato de la encuesta. No terminar de hablar de la conversación, pero sí al menos tocar un último punto de la encuesta. En 2016 había un 62% de nicaragüenses satisfechos con el sistema político frente a un 38% de insatisfechos en 2016. En 2019 la cantidad de insatisfechos subió a 54%. Y eso, por un lado, es muy doloroso, porque que esté en 54% la insatisfacción y no esté en más, quiere decir de que la cultura política, la vieja cultura política, la cultura política que rige el país, al menos estamos seguros que es de un 46% de gente que estaría dispuesta a votar nuevamente por un caudillo. Pero lo bueno que demuestra ese cambio del 62% de satisfecho al 46% de satisfecho y del 38% de insatisfecho al 54% de insatisfecho, o sea, subió en 16% la cantidad de nicaragüenses insatisfechos con el sistema político. Lo bueno es que demuestra que la cultura política sí está cambiando y está cambiando en el buen sentido, pero obviamente puede tomar más tiempo que otro. Yo reitero, el artículo ¿Qué hacer de abril a noviembre? De Francisco Lario es muy necesario, porque más allá de padrón electoral, más allá de las reformas electorales, acá eso obviamente es lo principal para garantizar elecciones democráticas, claro. Pero antes de eso, ¿qué viene? Antes de eso viene una postura de la oposición, es decir, una postura firme respecto a los derechos humanos, respecto a protestar, respecto a los presos políticos actuales, un montón de peticiones donde debería haber intransigencia por parte de la oposición. Sin embargo, vemos que la oposición solo quiere negociar y sentarse a la mesa con el gobierno bajo finalmente cualquier tipo de condiciones y generando cualquier tipo de concesiones. O sea, que no hay que decir que finalmente Ortega va a poder conservar su fortuna y que la familia no va a ser juzgada y que el Frente Sandinista va a seguir existiendo. Entonces, el problema que tenemos actualmente es que, en verdad, la oposición, aún con epuración del padrón electoral y todo lo que quieras, imagínate si hubiera hecho y hay 70.000 fiscales de mesa ya defendiendo el voto para el 7 de noviembre, pero ni siquiera eso, porque la oposición que tuvo un año para mostrarse firme, para apoyar a los jóvenes, para armar el tejido social, para formar fiscales, para abrir la tribuna a nuevas voces, ¿ves? Para promover nuevos liderazgos. No ha hecho eso la oposición, la disque oposición. Entonces, cuando no haces eso a favor de tu pueblo, cuando ves que los índices de aprobación van variando, que la gente cree en 74% en que la democracia es el mejor de todos los regímenes, pero al mismo tiempo te acomodas como oposición al caudillismo, cuando sin embargo no tienes a nadie que realmente representa al pueblo, es decir, todos representan las élites, ¿cómo se van a ganar el voto de los nicaragüenses? Como dice Orlando, ¿quién va a salir a defender con su vida a una Chamorro hoy día? Por eso los tiempos cambiaron, ¿no? Ya no estamos en 1990, ya no estamos en los tiempos de Pedro Joaquín Chamorro. O sea, hoy día las mismas familias elitistas están totalmente desacreditadas, ¿ves? Lo que se viene es otra crisis política. Que Ortega mantenga las elecciones o que le den el poder a esa falsa oposición, se viene otra crisis política, porque no están queriendo considerar la modernización del pensamiento y de la cultura nicaragüense. Porque Nicaragua la tienen confinada, la tienen encerrada, la tienen apartada, la tienen con mala educación, la tienen con poca inversión en formación profesional, la tienen iletrada, la tienen en una situación económica, pero horrible.
Entonces, esa oposición no está presentando soluciones a esos problemas actuales en los que está la población nicaragüense. ¿Cómo finalmente vamos a formar de nuevo a todos los profesores para que se pueda brindar una educación más del siglo XXI? ¿Cómo formar profesionalmente para que puedan haber empresas máquinas que tengan, como decía Orlando en una de nuestras pláticas, un nivel de producción más avanzado, más tecnológico, más superior? Es decir, no hay ninguna respuesta de la oposición, además no se muestran firmes frente al gobierno y además no hay reformas electorales, por lo tanto, circo electoral. Ok, básicamente vemos a una oposición que dice que está concentrada en derrocar a una dictadura, por eso no presenta un plan de gobierno, pero tampoco vemos el plan de lucha contra la dictadura, ¿verdad? Estamos enfrente a, básicamente, Orlando mencionaba la otra vez una frase que es, ya no estamos en el aterrizaje suave, ya estamos en el despeje del nuevo corporativismo, ¿verdad? Algo así era la frase, Orlando, para ir ya entonces cerrando con este tema, porque yo creo que ya tenemos tiempo para ir cerrando y sobre todo porque hay mucho más que hablar todavía y debemos de ir dejándole a la gente un poco para que venga la otra semana, 13 personas hasta el final, y yo creo que es buenísimo porque tuvimos gente que se quedó en su mayoría hasta el final. Y eso es genial, pues, y también agradecerles. Entonces, comentarios finales, Orlando, para ir cerrando. No, no crean pues que soy un dinosaurio, pues. Realmente no, pues, no soy tan dinosaurio, pues. Tengo 50 años, pero no soy un dinosaurio. Miren, y sí, leyendo aquí un comentario de Verónica. Verónica, sí, los crímenes de lesa humanidad, el informe del GA, ahí está, es público. Es más que claro, es contundente. Pero es nuestra realidad. Nuestra realidad nos llevó aquí. A decir elecciones. No es lo que se buscaba. Y les aseguro que hemos tratado de buscar métodos de lucha que representen realmente y que ayuden a un cambio. Pero desgraciadamente política se hace con dinero. Tienen que estar claros de eso. Miren, los grupos y lo que decía Fabián, ¿por qué esta gente no dice esto, no dice lo otro? Cada uno trae su proyecto. Y hablemoslo claro, pues. Ahí están dentro del UNAP todos los progres con Soros detrás, apoyándolo fuertemente con millones. Tenemos al otro lado al grupo de Doña Cristiana con el Gran Capital, que ustedes ni yo vamos a tener el dinero para enfrentar al Gran Capital. Y nuestras voces, estos son los únicos medios que tenemos para expresárselo. No, yo no apoyo al régimen, no apoyo las elecciones. Miren, pero es la cruda verdad, es la realidad que tenemos. Vamos a elecciones. Y sí tendríamos que tener posiciones políticas más claras. Es decir, hay tantas cosas de las que hablar en medio ambiente, en economía. Señores, la economía del billete actual que usted cree que tiene dinero guardado en su banco en 5 años va a desaparecer. Es una realidad. Las criptomonedas son la nueva realidad del mundo. El petrodólar ya dejó de existir. Señores, aquí hay muchas cosas que hablar. ¿Cómo queremos la Nicaragua del futuro? Ustedes, cuando se dé realmente transparencia en este país, nos vamos a asustar de lo que vamos a encontrar en el Banco Central. Este país cada día está más pobre. Señores, por esto es Plática Libre, para que hablemos de todo. Y gracias a todos por haber estado, por soportarnos. Esperamos que les haya gustado y a los que nos miren, esperamos que les guste y los esperamos en la próxima. Tenemos muchas cosas que hablar y aceptamos recomendaciones. También aceptamos la crítica, pero no nos hagan videos, hombre. Ahí no anden saliendo llorando en videos, ahí a los aludidos, por favor. Manuel Fabián, para despedirnos. Sí, que tomen, solo una nota. Que tomen extracto. Dame una nota. Suéltela. Dale, Orlando. Solo una nota. Dale, a esos llorones los impusieron
a fuego y sangre desde el UNAP. Y ahí estaba Manuel Fabián cuando los impusieron. Hace 2 años y medio, Fabián, ¿verdad? Ya hace 2 años y medio. Ustedes no representan a nadie. Menos, sí. Nunca fueron elegidos honestamente. Ustedes saben que están por el billete. Ustedes saben por qué están haciendo lo que hacen. Nosotros sabemos su historia. No vengan de llorones después. Nosotros somos más. Cada día vamos creciendo. La conciencia de este país va a ir aumentando día a día. Miren, hay una juventud, los hipotes de 16 a 30 años, les van a pasar la factura, porque ustedes, igual que yo, ya estamos viejos, vamos de salida, y los chavalos les van a pasar la factura, señores, y no sigan insistiendo en sus proyectos progresistas, por muchos millones que les dé Soros. Nicaragua no está para esos proyectos. No lo aceptamos. Y además que ustedes se imponen igual que la dictadura con triquiñuela. Y saludes, nos estamos viendo. Bien, bien. Entonces, Manuel, palabras de despedidas. Sí, bueno, entonces, muy importante lo que dijo Orlando. Actualmente hay un quiebre generacional, pero va a haber otro quiebre generacional. Vamos a ir de quiebre generacional en quiebre generacional, en ciclo de violencia política en ciclo de violencia política, o vamos a parar esto al fin de una vez. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer, más allá de criticar a los jóvenes que al final son víctimas de la vieja cultura política y los que quieren usar de su influencia, de sus cupos, quieren prebendas del Estado. Mucha gente está en la oposición porque quiere finalmente impulsar sus negocios o su estatus personal. No están realmente por una idea de patria o de comunidad nacional. Hay algo muy importante que dijo Orlando. La conciencia está creciendo. Conciencia, me parece una palabra muy importante. Vamos a tener que ponerle mucha atención a eso. Vamos a seguir analizando encuestas del FUNIDE. Pero una pregunta, y la dejo como pregunta abierta. ¿Basta con que la conciencia crezca? Porque conciencia, si no va de la mano con confianza, no sirve. Entonces, confianza. ¿Cómo se crea esa confianza? Había un artículo de Augusto César Centeno que habíamos 10 pasos para crear una cultura democrática. Lo subimos en Revista Abril. Es muy importante eso, la confianza interpersonal. Es decir, tenemos que ser ejemplos en nuestras propias vidas y crear esos lazos de confianza desde pequeñas organizaciones que van creciendo, pero que no aspiran necesariamente a poder, más bien aspiran a cambiar una cultura política que en un momento dado va a poder resistir a la falta de institucionalidad, a la dictadura y a la poca transparencia. Ese tejido social es primordial para poder lograr un cambio de las instituciones en los 10, 15, 20 próximos años. Eso se construye con conciencia, pero también con confianza. Una no va sin el otro. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que asistieron, a todos los que nos estarán viendo en diferido. Y gracias por este espacio. Vamos a seguir con esto, Revista Abril, Revista Criterio. Vamos juntos. Bien, bien, bien. Bueno, yo para despedirme solo decirles de que a pesar de los análisis que podamos tener acá y todo, yo soy una persona que en lo personal también cree mucho en los cambios. Y yo sé que si las personas nos estamos moviendo, algún cambio se va a dar. Pero el problema está en que todos ahí estamos ahí sin hacer nada. Y ahí sí yo dejaría de creer en que esa Nicaragua va a tener un cambio. Yo no creo, al igual que mis amigos acá, que las elecciones en noviembre de 2021 nos resuelvan los problemas, pero sí creo de que el régimen de Ortega Murillo se está cayendo cada vez más a pedazos y todo lo que hacen es cada vez más para ir acelerando su decadencia. Y esto es una transformación social siempre y Nicaragua no va a quedarse afuera de ese ciclo, ¿verdad? De transformaciones sociales. Y para irnos despidiendo, no me quiero ir sin decir los últimos comentarios por aquí.
Sobre Mr. Real, muchas gracias, dice, por a los otros tres que nos manda bendiciones, que ahí va a estar pendiente. Israel dice que también va a estar pendiente. Verónica dice que seguimos pensando que el dinero no lo es todo, entonces estamos peor. Bueno, entonces dice Mr. Real que nuestras voces son, estos medios, estas plataformas virtuales son importantes, dice, para que estemos acá. Así que tener ahí, Orlando, ahí gente que te fan, ha Orlando. saludado bastante. Sí. Tienes un Entonces, fan. Mr. Real, ¿eres el fan de Don Orlando? Dinos. Mr. Real. está bien, estuvieron interactuando bastante entre los dos hoy. Esperamos una carcajada despedida, loco, dice, porque dice Isra que te querías tirar la carcajada, dice Fabián, pero nunca te la tiraste. Sí, Bueno, me la quería tirar. esto fue Plática Libre. Les esperamos la próxima semana vamos a ir absorbiendo en estos días los temas que podamos traerles para que también estén interesados acá y se queden hasta el final. Muchas gracias por haber estado hasta el final, porque estar 1 hora y pico ahí escuchando tres más hablando, o sea, por favor, quiere decir que no estamos hablando, quiere decir que no hablamos paja, pues. Estuvimos hablando de una buena plática libre. Buenas noches, entonces. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches a todos. Chao.